Esta serie de podcast, Voces por la Infancia de UNICEF, abordará temas relevantes y actuales sobre los derechos de la infancia, los problemas que les afectan y los avances que se han alcanzado en diferentes ámbitos. Este podcast ha sido elaborado con el apoyo de la Unión Europea. Justificamos la violencia como disciplina y como forma de corregir. Lamentablemente en Guatemala todavía no existe una normativa que prohíba taxativamente el castigo físico hacia niñas y niños. Se estima que de cada caso que no se denuncia, hay 5 más dentro del sistema de justicia y 9 más dentro del sistema de salud. Que el 50% de los padres y madres y cuidadores justificaban también el castigo como una forma para decir yo estoy haciendo a este hombre o a esta mujer de bien. El amor es la base, sin embargo, también no significa que nosotros no vayamos a colocar límites. Y estos límites nos van a ayudar para que el niño entienda de manera positiva qué es lo que debe de hacer. Están entretenidos en el celular y empieza el proceso de aislamiento. Y aquí es importante el tema de tener amigos, de socializar y, por supuesto, la vinculación que se tenga con la familia. Magda Medina es oficial de protección de niñez en UNICEF Guatemala con más de 15 años de experiencia. Es abogada y notaria con un posgrado en Derechos Humanos. Su trabajo se enfoca en la protección de niños y adolescentes víctimas de violencia en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño. Colabora con instituciones de seguridad, justicia y protección, así como con organizaciones de la sociedad civil para fortalecer el Estado de Derecho y la atención integral a la niñez y adolescencia. Dora Alicia Muñoz, oficial de protección de niñez en UNICEF, con maestrías en psicología clínica, salud mental y ciencias en adicciones, se enfoca en desarrollar programas de recuperación para niños y adolescentes víctimas de violencia, especialmente sexual, y en proteger a niños sin cuidado parental. Colabora con entidades gubernamentales y organizaciones civiles y tiene 14 años de experiencia en UNICEF Guatemala. Bienvenidas a Voces por la Infancia de UNICEF. Para mí es un gusto poder conversar de algo tan importante para la sociedad, pero más allá de ver la forma grupal de analizar la crianza positiva de nosotros como individuos, porque es una base fundamental para tener éxito en la vida. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Quiero comenzar contigo, Magda. Hablemos de qué es exactamente la crianza positiva y en qué se diferencia de otros estilos de crianza a los que estamos acostumbrados durante muchísimos años, no solo en Guatemala, en otros países de Latinoamérica. Bueno, la crianza positiva es una metodología que se ha venido implementando por varias generaciones, donde aprendemos nuevas formas de criar a las niñas y a los niños. No nacemos, los padres y las madres no nacemos con un manual que nos enseña cómo ser padres. Todos vamos aprendiendo en el camino y por supuesto que todos queremos ser los mejores padres y las mejores madres para criar a las niñas y a los niños, los mejores abuelos también o mejores abuelas. Tradicionalmente hemos acostumbrado a replicar ciertos patrones de comportamiento violentos como una forma de disciplinar o de corregir a las niñas y niños. Esta nueva metodología de crianza desde el amor y el buen trato permite fomentar la escucha asertiva, permite fomentar que yo pueda conectar con mi hija, con mi hijo, escucharlo, ponerle atención a sus necesidades básicas, permite también que yo pueda contarle también cómo yo como adulta me siento y cómo él puede entablar cierta comunicación conmigo para poder conjuntamente ir teniendo mejores habilidades para la vida. Magda, cuando decías escucha asertiva, estás puntualizando el hecho de que yo entienda y pueda analizar lo que me está diciendo mi hijo y mi hija, porque muchas veces ni siquiera los escuchamos y estamos listos para dar el regaño. ¿Es así? Es así, Susi. Efectivamente es escucharlo sin violencia, escucharlo con atención, sin que yo tenga mi celular y esté diciéndole a mi hijo, sí, te estoy escuchando, pero estoy viendo el celular. Ahí no sería asertivo. Ahí entonces no sería asertivo. Asertivo es cuando yo conecto con la mirada, cuando yo conecto con mi lenguaje corporal, cuando yo estoy escuchándole de forma directa y atenta. Y no solamente le escucho, sino también él me escucha a mí, donde se entabla mutuamente una conversación. De hecho, Dora me estaba haciendo una escucha asertiva porque yo Correcto. Estaba preguntándote a ti, estaba viendo a Dora, sí. Y Dora me hacía así, no, es Magda. Dime algo importante, porque esto va a venir a motivar a las personas. Y son los beneficios más notables, Magda, de la crianza positiva para nuestros niños y niñas y los beneficios que también se tienen en el entorno familiar.
Tenemos personas más completas, personas y ciudadanos también que pueden enfrentarse a la vida de mejor forma y que pueden ser mejores compañeros o compañeras de vida, mejores trabajadores y trabajadoras, porque han aprendido nuevas formas de comunicarse y de resolver conflictos a través del diálogo y no de forma violenta. Sabes, Susi, que lamentablemente diariamente se presentan 36 denuncias por diferentes tipos de maltrato infantil hacia niñas y niños, 36 diarias. Esta cifra es alarmante, estamos hablando de que casi cada hora se está registrando un caso y sabemos que muchos de estos casos de maltrato hacia niñas y niños ocurren en el ámbito de la familia porque muchos padres o madres no han adquirido estas herramientas de la crianza positiva. Entonces replican comportamientos violentos y a través de estos comportamientos violentos utilizan el chicote, el cincho, la paleta, el chancletazo, ¿verdad? De forma normalizada para disciplinar o corregir, entre comillas, a las niñas y a los niños. Y de hecho hay muchas denuncias, como tú mencionabas, pero hay subregistros, Dora, que no se atreven a agarrar el teléfono y denunciar lo que está pasando. Es correcto. Aquí Magdita nos estaba dando el número de casos que son denunciados, que son registrados. Se estima que de cada caso que no se denuncia, hay 5 más dentro del sistema de justicia y 9 más dentro del sistema de salud. Entonces, a esta cifra tan alarmante que nos indica Magda, a esta cifra hay que multiplicarla por 5 en el sistema de justicia y por 9 en el sistema de salud. Y ahí... Perdona, cuando hablas del sistema de salud, ¿a qué tipo de violencia te refieres? Son los casos que nos llegan por situaciones de violencia física, violencia emocional. Aquí podemos hablar de quemaduras, de rasguños, de el chancletazo, el chicotazo. Que tienen consecuencias, por supuesto. Y otros que no. Por supuesto. Y aquí la mayoría de las veces vamos a ver que son fallos en la crianza. Es importante reconocer también que los papás y las mamás que corregimos a nuestros hijos podemos hacerlo con esta nueva metodología de crianza positiva, pero que también muchas veces estamos replicando la forma en que a nosotros nos criaron. Y si nosotros podemos cambiarlo, claro que podemos cambiarlo, podemos hacerlo. ¿Cuáles son los principios clave, Dora, que tenemos que tener en cuenta para tener esta crianza positiva? Yo creo que como todos papás, como toda madre o padre, nuestro mayor deseo es que nuestros hijos sean felices. Y ahí es tiempo de cambiar en cualquier momento. ¿Cuándo puedo cambiar? En cualquier momento. Cuando yo reconozco y me doy cuenta que la forma en que estoy corrigiendo no es la más adecuada, no es la más asertiva, como muy bien decía Magdita, donde vamos a encontrarnos padres que en algún momento pueden manejar culpa, porque gritó, porque dio una nalgada, pero sin embargo esto lo están haciendo con la creencia de que lo están haciendo bien. Ahora aquí la metodología es de crianza positiva es que los niños nos pueden entender desde que están en el vientre de mamá. Y escuchan. Y escuchan y sienten. Y ahí es donde nosotros debemos de cambiar este tipo de corrección y empezar a hablar, como muy bien decía Magdita, desde la escucha, la conexión, la comunicación y poder enseñar sin herir. Entonces, Dora, para ir entendiéndote, uno de los principios para esta crianza positiva tiene que ser el amor. Es correcto. Fundamental. Así es. Es correcto. El amor es la base. El amor es la base, sin embargo, también no significa que nosotros no vayamos a colocar límites. Vamos a colocar límites y estos límites nos van a ayudar para que el niño entienda de manera positiva qué es lo que debe de hacer. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a siempre utilizar mucho el no. No te sientes ahí. Porque sí. Porque, ¿verdad? Porque te vas a caer. Porque yo lo digo. Exacto. Entonces, aquí podemos nosotros dar un ejemplo. Si nosotros le decimos, no pienses en una hamburguesa, ¿en qué estás pensando? En la hamburguesa. No, en la palabra. Exacto. En per se, del no. Exacto. Entonces, es mejor comer verduras el día de hoy. Hablar en positivo. Exacto, hablar en positivo, para que entonces no estemos siempre vinculando y el no sea lo que el niño esté grabando y sea lo que diga, bueno, en este caso es lo que voy a hacer. Dora, ¿cuáles serían algunos de los desafíos que enfrentan los padres o los cuidadores con los niños y niñas y cómo podemos enfrentarlos para empezar a hacer un cambio? Claro, el gran reto que tenemos es ahora qué hacemos, cómo podemos orientar, cómo podemos cuidar.
Yo creo que es importante que primero podamos hablar de los efectos que puede provocar esta violencia o el castigo físico hacia los niños y las niñas. Y es que nosotros vamos a tener niños que no van a tener confianza ni seguridad. Vamos a tener niños inseguros, niños que no van a ser capaces de contar que algo le está sucediendo porque puede venir el regaño o puede venir el golpe. Y eso es lo que tenemos que evitar. Vamos a tener niños ansiosos, niños tristes, que van a tener entonces o padecer de un estrés. Me van a decir, pues el estrés solo nosotros los adultos los padecemos, ¿verdad? Niños, ¿No? Y lo padecen los niños. ¿Por qué causas? Porque hay peleas también en casa. Porque la forma de comunicarnos es con gritos. Ese es un tipo de violencia también. Ese es un tipo de violencia. Una mamá puede decir, bueno, pero yo a mi hijo nunca le grito, pero si ya entrada la noche, cuando supuestamente los niños están durmiendo, ellos escuchan que hay golpes a puerta cerrada, aunque sea así, ellos escuchan esto, causa más angustia. Es una violencia también psicológica. Por supuesto, sí, porque sabe que algo está pasando mal. Y en algunas ocasiones los niños pueden sentirse responsables de esta situación que se está viviendo. Y es importante también aquí reconocer que ese estrés también, aún en los niños más pequeños, en primera infancia, está dándose, ¿verdad? Los niños ahora nosotros los enviamos a párvulos o los enviamos al preschool desde muy temprana edad. Y la idea es que sea un espacio para socializar, ¿verdad? Que sea un espacio de aprendizaje jugando, porque de lo contrario esto también puede provocar un estrés en los niños, el relacionamiento con mi compañero, con mi compañera, el que los papás pidan, por ejemplo, un nivel académico alto, aún siendo pequeñitos. O algo tan sencillo como es el no poner atención. Como decía muy bien Magdita, el celular, la tecnología también nos ha invadido a nosotros. Antes de hablar de la parte tecnológica, que sin duda es sumamente importante, yo nunca me imaginé que 30 años después íbamos a tener esta forma de comunicarnos en un podcast, ya sea por televisión, por internet. Hay muchas formas de comunicarnos, pero lastimosamente no tenemos la comunicación asertiva, que era la que ya tú nos explicabas. Como sobreviviente de violencia, al haber sido una niña, Dora y Magda, haber enfrentado abuso físico, emocional, para mí fue muy complicado el después enfrentarme a una sociedad y creer que realmente podía hacer las cosas. Desde esta premisa, como niña no podía hacer absolutamente nada, de tener el abuso sexual ni los golpes. ¿Cómo esto viene a afectar a los niños en general? Porque este es solo mi caso, pero hay millones de casos y de hecho muchísimos no salen a la luz. Si yo lo hago es para que las mujeres y los hombres también sepan que sí se puede salir adelante. Magda, ¿el castigo físico y la disciplina están enmarcados en algo positivo? Porque hay muchos padres que dicen, Susana, pero es que si yo no le pego a mi hijo, a mi hija... Va a ser un hombre de bien. Claro. De bien, sí. ¿Cómo podemos manejar esto? Sí. Porque te digo, yo con base a lo que viví, mis hijos les puse límites, pero con amor, desde ese principio del amor y pensando en que no quería dañarlos, porque es una herida difícil de superar. Totalmente, Susana. Son secuelas que pueden marcarte para toda la vida si tú no recibes alguna terapia que pueda nutrirte y que pueda recuperar esa salud mental. Efectivamente, como te decía al inicio, hay una exacerbada naturalización de comportamientos violentos. Justificamos la violencia como disciplina y como forma de corregir. Tenemos marcos legales en Guatemala que aún así, hoy por hoy, avalan esa forma de corregir. Lamentablemente en Guatemala todavía no existe una normativa que prohíba taxativamente el castigo físico hacia niñas y niños. Hemos avanzado, por supuesto, a raíz de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1990, que este año cumple ya 35 años en Guatemala su vigencia. Hemos encontrado que a pesar de todo el avance normativo que se ha dado y que tenemos una ley de protección integral de niñez y adolescencia, una ley contra la violencia sexual, explotación y trata, que tipifica el delito de maltrato contra personas menores de edad, a pesar de ese avance, hoy por hoy todavía existen muchísimos casos que, como decía Doralicia, quedan en la impunidad. ¿Y por qué crees que está pasando eso? Pasa por las diferentes normas sociales donde nosotros naturalizamos estos comportamientos violentos. O sea, lo normalizamos y decimos que es parte de... Sabes que hicimos un estudio de conocimientos, actitudes y prácticas en 6 departamentos del país. Levantamos información sobre estas normas sociales con relación a diferentes temáticas y derechos de la niñez y la adolescencia.
Y en la parte de la crianza de niñas y niños encontramos que de 10 padres, 8 justifican la disciplina a través del chicote, de la vara, de hincarlos todavía en prácticas muy lamentables, hincarlos en maíz, por ejemplo, o colocar a veces las manos en los comales. Todavía estas prácticas se siguen avalando. Y este estudio reveló también que el 50% de los padres y madres y cuidadores con los que se quedan muchas veces las niñas y niños a cargo, abuelas, tíos, justificaban también el castigo como una forma para decir: yo estoy haciendo a este hombre o a esta mujer de bien, yo estoy actuando correctamente. Este estudio también avalaba que estas personas justifican, como te mencionaba, el que se pueda corregir con formas violentas, porque si yo no lo hago, no tengo carácter. Y es una forma donde en mi comunidad se ve que yo estoy actuando bien, corrigiendo bien a mis hijos, porque yo aplico el castigo y la vara. Y no hay quien me saque ese pensamiento. Eso es lo más duro. Y es por ello que desde UNICEF nosotros hemos tratado de fomentar esta nueva forma de crianza desde el amor y el buen trato, para desnaturalizar esos comportamientos violentos, para reflexionar el daño que ocasiona la violencia en las niñas y niños y transformar esas prácticas de violencia que se han venido dando en muchas comunidades a nivel rural y a nivel urbano también. ¿Podrían compartirnos alguna historia de maltrato infantil, pero no enmarcado solo en lo que esto viene a generar de consecuencia, ¿verdad? Porque de eso tenemos muchas historias, pero quisiera que la enfocáramos en la crianza positiva, es decir, que se logró rescatar a este niño o a esta niña o hacer conciencia a los mismos padres, porque yo tampoco quiero decir que hay una escuela para padres, porque realmente no lo hay. Eso era lo que se decía antes. Hoy, gracias a Dios, sí existen herramientas. ¿Tienen alguna historia de maltrato infantil y que se haya podido llevar casi que de la mano a los cuidadores, a los papás, para que esto no se siguiera dando en alguna comunidad? Sí tenemos varias historias del cambio más significativo. Compartirte que esas herramientas que UNICEF ha desarrollado se han venido implementando en aproximadamente 300 comunidades de 51 municipios que hemos priorizado en Guatemala. Y a través de los comités comunitarios de protección a niñez y adolescencia, donde líderes y lideresas comunitarias absorben la metodología y entre pares trasladan estos conocimientos a otros papás y mamás, abren el garage de su casa o el patio para sentarse y discutir de nuevas formas de aprender a criar a las niñas y niños. Tenemos la historia de don Rubén. Son muy pocos los hombres que participan en estos espacios de aprendizaje. Aquí hay que trabajar muchísima sensibilización también para que se vea que la crianza es de ambos padres, sí, no por la solamente cultura de las del machismo, madres. a veces se cierra, ¿no? Correcto. Entonces tenemos la historia de don Rubén, y a mí me marcó la vida la historia de don Rubén, un señor ya de la tercera edad, de aproximadamente 80 años, que asistió a uno de los talleres del comité comunitario de esta comunidad. Y él decía, don Rubén, qué interesante que hubiera podido aprender esto cuando yo crié a mis hijos. Yo ya no puedo retroceder el tiempo. Yo sí apliqué la vara, yo sí le pegué fuertemente a mis hijos, me arrepiento de lo que yo hice, pero como yo no puedo retroceder el tiempo, sí puedo ver ahora para adelante y ver que a mis nietos no les ocurra esto. Hablar ahora con mis hijos para que ellos también se formen y dejen el castigo físico, dejen los golpes, y empiecen a aprender nuevas formas de criar desde el amor y el buen trato. Lo que don Rubén hizo fue marcar el que otros padres de familia también quisieran asistir a estos talleres y aprender nuevas formas de crianza. Sí. Yo tal vez quisiera compartirles un espacio que hicimos grupal con mamás, donde preguntamos qué respuesta tendríamos de los niños si ustedes cambiaran comportamiento de corregir con golpes o con gritos. Y las mamás hicimos una suerte de intercambio con los niños, y los niños lo que nos pedían era que las mamás los escucharan más, que hubiera esa conexión, ese tiempo. No todo el tiempo, porque las mamás van a trabajar o los papás, exacto, están haciendo tareas pero del sí hogar. con tiempo. Y luego era, si me vas a corregir, hazlo apartado del resto, porque a mí me da vergüenza. Me da vergüenza cuando me corriges. Otro que pedían los niños también era que fuesen sin gritos. Y si se gritó, porque en ese momento así salió,
que pudiéramos ser capaces de poder pedir disculpas. Ay, sí, eso es tan importante. ¿Verdad? Sí. Gestionar esa emoción. Para que los niños entonces también puedan aprender después a gestionar sus emociones y a pedir disculpas. Pero no porque me digan, tú, discúlpate, sino porque yo ya fui criado y tengo esa capacidad. Entonces, las mamás ahí hicieron toda esa dinámica de pedir consejos a sus hijos, porque regularmente pensamos que somos los adultos el que lo sabemos todo. Pero aquí la idea era que los propios niños nos pudieran sugerir qué hacer para cuando nosotros nos equivocamos, especialmente en primera infancia, ¿verdad? Que de repente derramamos, rompemos, quebramos, porque estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces, lo interesante acá es poder tener esa comunicación, darles la seguridad y si como padres fallamos, pues disculparnos. Me emociona muchísimo lo que me comparten. Magda, estoy muy tocada en mi corazón al saber que hay abuelos como don Rubén que a pesar de esta cultura machista en la que todavía estamos, pueden venir no solo a reconocer, porque eso es de valiente, reconocer lo que no hizo e hizo con sus hijos, pero que él tiene la conciencia que ahora en el presente con estas herramientas, con esta información que llevan por parte de UNICEF, se pueden hacer cambios sustanciales y que al final tienen resultados positivos. Y Dora, también estos espacios donde podemos escuchar a nuestros niños y niñas. Yo sé que tenemos mucho estrés en el día a día y que a veces no es 3, llega a ser 4, 5 y hasta 7 y 100. Y de repente se cae un accidente en casa, la leche, botan alguna jarría y la primera reacción es grito. Y realmente no, a veces olvidamos de que más allá de lo material, lo que importa son ellos, porque estamos trabajando no para comprar cosas materiales, estamos trabajando para darles, sí, la parte económica, pero también tenemos que invertir en la parte emocional. Es correcto, es correcto. Enseñarles a gestionar emociones. Eso. Dora, aprovechando, quisiera que nos compartieras algunos ejemplos prácticos de cómo aplicar la crianza positiva en situaciones cotidianas. Eso es bien importante, porque de repente nos dicen, tienes que ser asertivo, pero ¿cómo lo puedo hacer? ¿Verdad? Entonces, ahí hay, de acuerdo a investigaciones y evidencias también que se han desarrollado desde UNICEF, hay una palabra clave, y aquí es cuidar. Vamos a cuidar. La C de conexión, de comunicación con los niños. Y aquí, ¿en qué se basa esa comunicación? En ser asertivos, en hablarles en el lenguaje, explicarles las veces que sean necesarias para poder entender lo que nos están pidiendo. También está la U, de acuerdo a esta metodología, es usar las manos, hacer actividades con los niños, hacer manualidades, hacer espacios donde podamos cocinar, tortear, ¿verdad? Sí. Poder hacer actividades donde nosotros nos sintamos involucrados en ese proceso. Juntos. Es correcto. Sí. Y ahí está esta de I, la de imaginación. Aquí nosotros podemos leer un cuento, escuchar una historia y imaginar qué es lo que pudiera continuar, ¿verdad? Y ahí podemos nosotros también dar lecciones. Luego está la D, de descansar. Es necesario dentro de este proceso de crianza que los niños también tengan tiempo para descansar. Ay, no, Dora Alicia, me van a decir, pero es que cuando son chiquitos son muy inquietos. Inquietos, están de arriba abajo. Exacto. Entonces, no es, ¿cómo vamos a hacer que descansen? Porque cuando vemos que el niño nos dice, me aburrí, uno se pone como maestra ahí a hacer actividades, ¿verdad? Pero sí es importante que nosotros fomentemos que los niños pueden aburrirse y tener tiempo libre, no mantenerlos siempre ocupados, porque esto no favorece también la creatividad y la interacción. Luego está el tema de, ya vamos por la D, ya vamos a terminar. Está la de A, ¿verdad? Del amor, del afecto, de poder manifestar este cariño, lo que sentimos hacia nuestros hijos y hijas. Regularmente nosotros decimos, ay, es que él sabe que la amo, pero digámoselo. Ay, sí. Digámoselo, manifestémoslo. Porque nunca lo dicen. Bueno, yo no recuerdo de niña haber escuchado un te amo, y un te amo no solo con la palabra, con el abrazo. Es correcto. ¿Por qué un niño y una niña necesitamos la contención? Físico. ¿Por qué? Sí. Lo necesitamos porque somos seres sociales y necesitamos también sentir que nos aman, ¿verdad? Las caricias no son limitantes solamente, por ejemplo, para una pareja. Es más, especialmente cuando se está en la etapa de desarrollo, el poder sentir contacto.
Cuando nosotros nos preguntan cuál es el órgano más sensible y largo del cuerpo, es la piel. Y en la piel es donde nosotros podemos manifestar ¿Y qué me dice el del cariño. contacto visual? Por supuesto también, eso es sumamente importante, poder hacer esas conexiones. Nosotros como padres o cuidadores podemos aprender a conocer a nuestros hijos solamente con verle a los ojos. Y eso es lo importante. Pero no aquellas miradas. No, Chicas, aquellas miradas que matan, que qué miedo. no. Porque en aquel entonces yo recuerdo que muchos decían, yo no veo a mi mamá ni a mi papá porque cuando ya veo esos ojos me da miedo. Pues no queremos ese contacto visual de miedo. ¿O ustedes creen que sí está bien? Porque muchos hasta se sentían con orgullo de decir, yo a mis hijos una mirada les doy y ya me hacen caso. No sé. ¿Ustedes que son las expertas? Educar desde el ¿eso amor, estará no bien? el miedo, ¿verdad? Ajá. Esa es la idea, esa es la clave. Sí. Sí, no, y lo importante acá nos estábamos refiriendo a miradas de dulzura, miradas de amor, de aprobación, Sí. ¿verdad? Sí. De aprobación. Qué bien se siente esa caricia cuando estamos haciendo algo y hacemos una aprobación. Y eso es lo que necesitan nuestros niños, ¿verdad? Y la última que quería hablarles de cuidar era la R de recreación. Los niños necesitan jugar, divertirse, y qué mejor en los primeros años que nosotros podamos enseñarles canciones, que podamos contar cuentos, que podamos salir al parque, que podamos, yo sé que aquí a veces se limita porque no tenemos todos los espacios que quisiéramos, pero sí a salir a Y caminar. el contacto con la naturaleza. Por Porque muchos supuesto. piensan, recreación, toma mi amor, te doy el celular para que... No. Y yo les digo, bueno, la tecnología es importante, pero no vamos a dejarle la crianza positiva con Así amor a un celular. Así es correcto. A un objeto, correcto. ¿verdad? Ujú. Sí. Y que también conlleva riesgos, ¿verdad? Porque yo podría orientar en el tema del riesgo a la soledad, ¿verdad? Los niños se retraen, ya no están comunicándose con la familia porque están entretenidos en la tableta, están entretenidos en el celular y empieza el proceso de aislamiento. Y aquí es importante el tema de tener amigos, de socializar y, por supuesto, la vinculación que se tenga con la familia. Magda, dime, ¿cómo puede la crianza positiva realmente venir y mejorar la comunicación entre los padres e hijos? La crianza positiva permite de que yo tenga la confianza para acercarme a mi abuelo, a mi abuela, a mi papá, a mi cuidador y contarle lo que me está ocurriendo. Manifestar cualquier inconformidad que me esté pasando en cualquier entorno en el que yo me desenvuelvo. En las escuelas, en los centros educativos, puede ser que muchas veces yo esté siendo víctima de algún tipo de violencia, de otros chicos que están replicando patrones violentos que están viviendo en su casa y que llegan a la escuela a replicar y a cometer actos violentos hacia sus pares. Puede ser que si yo no tenga la confianza de acercarme con mi mamá, mi papá o mi abuelo, pueda yo continuar siendo víctima de esos tipos de violencia. Entonces, la crianza positiva fomenta esos espacios de comunicación, de escucha, de empatía, donde yo también puedo contribuir en mi casa para que las cosas sean de mejor forma. Puedo contribuir a que con mis hermanos tenga mejor relacionamiento, a entablar espacios de diálogo y no de pelea. La crianza positiva me ayuda a tener yo un plan de vida de mejor forma para yo comunicarlo más adelante y replicar a mi familia mejores formas de tener, como decía al inicio, nuevos ciudadanos y ciudadanas en el país. Magda, ¿cómo podemos manejar, pero de verdad, con amor? Porque es que cuando a veces se dice la palabra disciplina, mucha gente piensa en el cincho, Así ¿verdad? es, En pegar, en la parte física, ¿no? Con las nalgadas. Exacto, las nalgadas. Sí. ¿Cómo se maneja la disciplina en la crianza positiva sin recurrir a esos castigos que nos marcan de por vida? Escuchar. Yo pienso que la paciencia y el amor, como decía al inicio Doralicia, es clave. El amor es el que te va a abrir la puerta para que tú tengas la paciencia y puedas buscar nuevas herramientas para tú poder, como decía Dorita, a través del juego incluso entablar una comunicación y un diálogo con tu hija o con tu hijo. Creemos que a través del juego podemos nosotros también enseñarles a los niños cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus deberes y sus obligaciones en los diferentes espacios en los que ellos se vayan a desenvolver. Y de una forma divertida. Así y entonces es. esto se les queda mucho más fácil. Así es. Así es. Y ellos pueden también replicar en sus otros entornos esos derechos y también esos deberes, porque los niños son un reflejo de lo que están viviendo en casa. Nosotros realmente somos los responsables de que los niños no repliquen comportamientos violentos.
Sí, y aquí es bien importante retomar también la idea de que cuando nosotros tenemos una situación compleja o difícil o que nos sentimos limitados en cómo corregir o orientar a nuestros hijos poniéndole límites, también podemos pedir apoyo. Así es. Para eso están los especialistas. Exacto. Psicólogos, psicólogas. Psicólogos, psicólogas, consejeros que puedan orientarnos qué hacer. Dora, ¿qué provoca la violencia en los niños en su primera infancia? Sí, los daños que provoca la violencia en los primeros años de vida son situaciones muy complejas. Déjame decirte que desde el ámbito físico, por ejemplo, nosotros podemos provocar daños irreversibles en el niño. Por ejemplo, una fractura, golpes, quemaduras, como decía Magdita, son cicatrices que quedan no solo en el corazón, sino que también en el cuerpo. Sí. En el ámbito emocional vamos a tener niños inseguros, vamos a tener niños que no confían, niños que no se sienten con una estima alta, que van a pensar que no son funcionales, que no son queridos, que no son amados. Entonces vamos a encontrar luego adolescentes que están buscando el afecto que no recibieron en casa, lo van a buscar fuera. También... Y hay personas que no son las más óptimas. Es correcto, más vulnerables, ¿verdad? Otros. Entonces, si nosotros sembramos ahorita en la primera infancia amor, respeto, un apoyo con dignidad, vamos a tener jóvenes y adolescentes exitosos, plenos, felices, con deseos de seguir luchando y con ideas y sueños que cumplir. Magda, con esta larga experiencia que tienes, al igual que Dora, ¿te has encontrado también con estas consecuencias negativas de no tener una crianza positiva, de niños que pasan a adolescentes y luego a la edad adulta, donde siguen repitiendo estos patrones de violencia? Porque es lo que ellos identifican y conectan como amor. Entonces, si mi padre me pegaba, violentaba de mí o mi madre, de una forma inconsciente. Y te lo digo porque en muchos casos, cuando las personas empiezan a juzgar a mujeres, sobre todo que son violentadas, dicen es porque le gusta. No sabemos cuáles son los estragos de su primera infancia. Así es, Susi. Y ha pasado muchísimo que los adolescentes, como bien decía Dorita, buscan tal vez incluso en cuerpos delictivos. Y encuentran a veces ese apoyo que no encuentran en el ámbito de la familia. Es por ello importante empezar desde la primera infancia a entablar este tipo de comunicación para que no nos cueste cuando ellos ya sean adolescentes. La adolescencia es una ventana de oportunidad que si los padres la sabemos aprovechar, podemos enriquecerla, porque en esa etapa los adolescentes están en la etapa más creativa de innovación, donde nosotros podemos acompañarles y orientarlos en las diferentes etapas de la vida y que ellos a su vez, como decía al inicio, puedan replicarlo con sus pares. Hemos encontrado en diferentes departamentos del país redes de adolescentes y de jóvenes que se forman para poder llevar los mensajes en su lenguaje original, para que ellos puedan, en el lenguaje con pertinencia cultural y lingüística, trasladar también estos mensajes de no solamente la crianza positiva, sino también de habilidades para la vida, para que muchos otros adolescentes también se planteen un futuro mejor y puedan ellos romper con patrones violentos, porque lo más fácil es replicarlos y decir, así me crió mi abuelita, mi mamá, y así voy a criar yo a mis hijos, hasta que viene alguien y toma conciencia y dice, yo rompo con este círculo violento, porque eso no es normal. No es normal que te peguen, que te castiguen, que te humillen. Que tener la conciencia. Así es, por eso tengo que aprender los daños que ocasiona toda la violencia física y psicológica en el ser humano. En la parte emocional y social a largo plazo, Dora, ¿cuáles serían los efectos positivos de una crianza correcta, como la que estamos aprendiendo hoy? Pues vamos a tener jóvenes, adultos sanos que puedan ser capaces de comunicar, que respetan, que son capaces de pedir disculpas, que aman más plenamente. Y por supuesto vamos a tener personas con habilidades para poder relacionarse con el entorno. Aquí es bien importante que nosotros hablemos también de emociones. Van a ser personas con una emocionalidad madura y efectiva.
¿Y a qué me refiero con eso? Porque van a poder saber que si se equivocan, van a poder gestionar esa emoción. No van a venir y culpar o querer buscar... encapsularse, también, exacto. O desahogarse de otra manera. Es correcto. ¿Y los límites? ¿Qué me dices de eso? ¿Realmente una persona con crianza positiva llega a tener esa facilidad de poner límites? Porque muchos terminan diciéndole sí a todo por el miedo a no ser aceptado. Sí, claro que sí que logran asumirlo y también logran manejarlo. ¿Por qué? Porque yo lo vi desde que fui pequeña, desde que fui pequeño. Entonces yo también aprendo a respetar y aprendo a que no todo lo puedo hacer, ¿verdad? Y lo que no puedo hacer tampoco es que me vaya a frustrar del todo, sino que yo voy a buscar alternativas. Los límites se pueden aprender y eso favorece mucho en el relacionamiento, no solo en los niños, sino que cuando somos adultos. ¿Hasta dónde puedo yo llegar y hasta dónde también voy a permitir que me puedan apoyar? Y solo, perdona, los límites también ayudan a que los adolescentes puedan después decirles a sus pares adolescentes que no quieren fumar, que no quieren ahorita el cigarro electrónico o que no quieren consumir ciertas drogas, porque han aprendido también a encontrar en el ámbito de la familia un apoyo al que yo puedo acudir a la hora de yo sentirme amenazado o en cualquier tipo de peligro. Y eso es importante también, porque se viene a replicar en el desarrollo del país. Hablemos de los consejos, Dora, que le darías a los padres primerizos, sobre todo, que desean practicar la crianza positiva desde el amor. Aquí el mayor consejo es que podamos hacer sentir a nuestros hijos amados, amados y respetados, comprendidos, sabiendo que están en una etapa de aprendizaje, que pueden haber errores, que pueden haber dificultades, pero que lo más importante es que nosotros los valoremos como lo que son, seres humanos en un proceso de aprendizaje que son capaces de alcanzar poco a poco sus metas y lo que desean hacer. Y también es importante el involucramiento de todos en la crianza. Y no somos dueños de nuestros hijos. Es correcto, ¿verdad? Estamos para administrarlos con amor, apoyarlos. Son como flechas que vamos a disparar y que ellos tienen que seguir su curso con base a una crianza positiva. Eso es lo más importante. Y como tal vez aquí mi mensaje también sería el involucramiento tan activo de papá, de los abuelos, de los tíos, y que haya comunicación entre los adultos para que todos sigamos una misma línea de poder respetarlos, amarlos y por supuesto a los más pequeños siempre decirles lo mucho que son importantes para ellos y que pueden salir adelante y hacer lo que quieran soñar, cumplir sus deseos y sus sueños. Magda, si yo soy mamá primeriza y estoy escuchando y viendo este podcast y me pregunto, bueno, ya tengo esta información, pero ¿cómo hago para aprender? Porque ya aquí Dora nos daba esos recursos para aplicar, pero ¿cómo aprendo esto? Porque como seres humanos nos vamos al hábito. Si no hay un hábito es muy difícil que lo pongamos en práctica. Hoy lo escuchamos y ya mañana con tanta cosa que tengo en el día a día se me olvida. ¿Qué podría recomendar como talleres, cursos, libros o cuál sería la mejor forma de poner en práctica un aprendizaje constante como padre, madre, para hacer la diferencia? En UNICEF hemos desarrollado una guía que le llamamos guía principal o guía madre, que da todos los lineamientos de cómo yo como mamá, papá o cuidador puedo adquirir estas herramientas de la crianza desde el amor y el buen trato. Esta herramienta está en la página de UNICEF. Pueden ingresar ustedes a la página www.unicef.org Guatemala para que puedan descargar estas guías. Están al servicio de todos. Es gratis. Es gratis, no hay ningún costo de la misma. A la hora de cargar, fácil. A la hora de cargar. Es una guía mediada también, con un lenguaje muy sencillo para que yo pueda ponerla en práctica. Y resalto que empieza el primer tema con lo que ya mencionaba Dorita, el tema del amor y de la felicidad, que es lo que todos los padres y madres buscamos, tener niños y niñas felices. Pero para eso también yo como adulto tengo que transformar ciertos patrones de crianza y tener, como bien decía Dora Alicia, la voluntad de querer cambiar y de salir de esa cultura adultocéntrica donde yo siempre le digo a los niños qué es lo que tienen que hacer. ¿Cultura adultocéntrica? ¿Eso te adultocéntrica a que yo como adulto, correcto, yo como adulto soy el único que decido y digo lo que el niño tiene que hacer. Y que muchas veces los adultos ni siquiera nos damos cuenta que estamos haciendo esta cultura. ¿Cómo me dijiste que se llama? Adultocéntrica. Adultocéntrica. Donde yo creo que soy el centro y el único que tengo la razón y el único que puede decidir qué es lo que tiene que hacer el niño y la niña. Y eso hay que votarlo. Por supuesto, exacto, hay que votarlo y empezamos votándolo con el hecho de yo escucharlo, con el hecho de reconocer que los niños y niñas tienen opiniones y que la opinión no es solamente a través de
del habla, a través de la parte verbal, sino también a través del dibujo o de otras formas en la que un niño, dependiendo de su edad y madurez, puede compartirme qué es lo que está sintiendo. Entonces, como les decía, esta guía es muy sencilla y nos da diferentes tips para que los madres, las padres, los cuidadores puedan implementar la crianza positiva. Habla nuevamente sobre lo importante que es la comunicación y me da tips de qué hacer cuando hay berrinches. Uy, que muchas eso es veces... importante. Estaba viendo un video, Sí. una niña, pues que uno piensa en berrinches y se traslada inmediatamente a 2, 3 años, 4, pero hay adolescentes que no han tenido evidentemente una crianza positiva y lejos de darles un cambio total, siguen los padres aplicando la misma acción de golpear. Era una niña de 14, 15 años, bueno, ya entrando a la adolescencia, que se tira al piso porque no le quieren comprar el celular. Yo vi ese, Lo vi, es horrible, sí. Pero yo sentía pena, no, porque me decía una madre que estaba para mí hubiese sido esa adolescente del pelo, la agarro y le digo, no, ¿cómo me puedes decir eso? Eso no es amor, es una reacción. Hay que disciplinar, pero no con enojo y no de esa forma. Sí. Y es porque seguramente en la primera infancia no colocaron límites, como hablábamos al inicio. Por eso es tan importante establecer también límites. Tengo derechos, pero también tengo deberes y obligaciones que cumplir. No me pueden dar toda la parte económica sin que haya una retribución, ¿verdad? Sin que haya algo de regreso, donde yo también tenga algo que aportar a mi entorno familiar. Entonces, esta guía, como les mencionaba, está en la página de UNICEF, pueden ahí descargarla. Hay recomendaciones metodológicas también de cómo implementar esta guía con padres, madres y cuidadores, con líderes comunitarios, con actores municipales también y con medios de comunicación, porque los medios de comunicación son grandes aliados para promover los derechos de la infancia y son los que UNICEF utiliza también para poder trasladar estos mensajes en diferentes idiomas en las comunidades. Ay, hay mucha tela que cortar, pero estamos a punto de finalizar. Les voy a preguntar sobre experiencias exitosas, pero antes de esto se me viene a la mente una pregunta que no puedo dejar pasar, mi querida Dora. ¿Cómo pongo límite? Para poner un ejemplo. Entonces, ¿cómo le digo no a mi hija que me está haciendo un berrinche, por ejemplo, en el supermercado? Te voy a decir lo que yo hice. Me dices y me corriges, aquí no tengo ningún problema. Me dices, Susanita, lo hiciste muy mal. Uno de mis hijos, que bueno, ahora ya de grande está diagnosticado con esquizofrenia y en su momento yo no sabía que era eso. Obviamente que era el lenguaje en el cual él se estaba comunicando. Se tira al piso y empieza a gritar. Yo vengo, me doy la vuelta, le doy un beso en la frente y lo dejo ahí y empiezo a caminar. Con el corazón destrozado porque decía, ¿qué hago? Pero no le iba a pegar. Y después de un buen tiempo, me di cuenta que él seguía ahí tirado. Y ya luego conversando con psicólogos me decía, claro, si él no tuviese ya ese antecedente que venía con esquizofrenia, él se hubiese levantado. Sí. ¿Qué le dices a esas mamás y a esos papás a la hora de decir no? ¿Cómo se hace? Sí, eso es bien importante. Lo que tú hiciste primero, si me permites, estuvo muy bien. Qué bueno. Estuvo muy bien porque ahí aplicaste el tema de la paciencia, el amor y poder tratar de comprenderlo. No podemos comprender a nuestros hijos. A veces hay dificultad, pero aquí lo importante es ser preventivos. Prevenir. Si nosotros sabemos que vamos a ir al supermercado, vamos a ir al mercado, hablemosles. Y digámosles, por ejemplo, hoy no voy a tener todo el dinero para poder comprar el juguete. Ah, mira qué interesante. ¿Verdad? Vamos a ser preventivos, porque regularmente somos reactivos. Claro. Entonces aquí, esa sería como la sugerencia, ¿verdad? Vamos a decirles, hoy no vamos a tener ese recurso, vamos a ir a comprar ¿Qué vamos a comprar? Y ahí aprovechamos verdura, frutas, exacto. Sí. Y luego, si pasara esta situación, entonces lo que tenemos que hacer es aprender a tranquilizarnos nosotros primero. Estar nosotros tranquilos y en calma. ¿Por qué? Porque si no, los niños van a empezar a hacer la reacción que nosotros estamos teniendo. O sea, son como un espejo. Exacto. Y aquí es como un iceberg. Nosotros vamos a ver la punta del iceberg. Es el berrinche. Pero abajo está algo que nos está queriendo decir el niño o la niña. Como en mi caso. Exacto, esa era la comunicación que él estaba teniendo. Piden apoyo de esa manera. Entonces, en ese iceberg, no veamos solamente lo que está hasta arriba, veamos todo lo que hay abajo. Y lo que hay abajo es lo que nosotros hemos también sembrado. Hemos sembrado paciencia, escucha, tolerancia. Y por supuesto, si fallamos, como te hablábamos al inicio, reconocer y poder disculparnos.
Eso creo que es clave. Yo tengo una adolescente también y en algún momento la adolescente me dijo, yo hoy pedí disculpas y qué bien me sentí. Y yo dije, bueno, eso parte de tu trabajo. es, Bien está caminando. eso es importante. Y también no es sencillo para uno de papá decir, me equivoqué. Y peor con los hijos, porque uno dice, voy a quitarme autoridad. Y no, al contrario, hay una autoridad moral y emocional que uno está dando. Gracias por compartirnos eso. Magda, ¿una experiencia exitosa que has tenido de crianza positiva? Además de lo que te compartí, don Rubén, que me marcó la vida, encontré también a doña Lucía, otra líder comunitaria comadrona. Tú sabes que en las comunidades las comadronas son las asesoras, son las guías. Los partos. Y que asesoran en diferentes problemas en la comunidad, no solamente en los partos. Y en el caso de esta señora sabia, como bien dice Dorita, ella decía, me han hablado de muchos temas y he atendido muchísimos partos. Yo sé qué se tiene que hacer después de un parto y cómo cuidar a las mujeres, pero nadie me habló sobre cómo criar a las niñas y a los niños para no seguir aplicando el chicote, para no seguir gritando, para no seguir maltratando. Y a través de estos talleres que se han dado por mismos líderes y lideresas, ella aprendió también nuevas formas de escucha y de criar y de transformar estos patrones violentos y de poder asesorar y acompañar a otras mujeres, de multiplicar la información, que ese es el rol tan grande de muchas comadronas en las comunidades, que pueden replicar la información a otras mujeres y que ellas a su vez lo puedan llevar a sus comunidades. Creo que eso es lo más lindo, el compartir la información, el que las personas que nos están escuchando también puedan llegar a su casa, conversar sobre esta metodología, analizar. Y como bien decía Dorita, si yo ya cometí estos actos, pedir disculpas y tener la voluntad de transformar, de adquirir nuevas herramientas para que ahora prevalezca el diálogo y la escucha entre pares. Dora, ¿una experiencia que tú también nos quieras compartir exitosa en cuanto a la crianza positiva? Sí, yo creo que yo he conocido muchas situaciones muy complejas donde aparte de la violencia física ha estado también la violencia sexual. Y ahí hemos encontrado niñas que han sufrido la violencia en este entorno familiar. Sin embargo, hemos visto el empoderamiento de las madres para poder salir adelante y cómo ellas rompiendo este patrón de violencia, este patrón de abuso, han podido sacar a sus hijos adelante. Nosotros en Guatemala pues sabemos y reconocemos que hay muchas familias monoparentales o familias que han estado a cargo ahora de los abuelos por las situaciones de migración. ¿Monoparentales te refieres a, por ejemplo, mamá soltera? Es correcto. A un papá soltero. Sí, también es correcto. Sí. Regularmente más mamás solteras, ¿verdad? Que son las que están asumiendo esta responsabilidad. Incluso, o el abuelo. Es correcto. Sí. Entonces aquí lo importante es poder darles estas herramientas, poder orientarlas para que ellas puedan salir adelante. Y en este caso, pues yo conocí a doña Berta. Doña Berta es una mujer que tiene 5 hijos, que sufrió violencia física y intrafamiliar también, y que el esposo o la pareja violentó a una de sus hijas, a la hija mayor. Cuando doña Berta se dio cuenta de lo que estaba pasando, en lugar de recriminar, de señalar, ella buscó ayuda y logró sacar a sus hijos de este entorno de violencia que había. Y logró también promover un cambio no solo en la vida de ella y de sus hijas, sino que también logró hacer ser un ejemplo en la comunidad. Ella luego se convirtió en esta lideresa que iba promoviendo el respeto hacia los derechos de los niños y las niñas. Y también, por supuesto, hubieron muchas situaciones que ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no logró cambiar antes? Y fue porque en ese momento ella estaba con mucha preocupación, y cuando uno es víctima de violencia es un círculo vicioso que no es fácil de romper, pero que cuando ella logró romperlo, resurgió. Es como esa ave fénix que sale, ¿verdad? Resurgió y ahora es una familia de ejemplo en la comunidad, porque doña Berta ahora está trabajando, tiene un emprendedurismo, ella vende verdura, hace también bolsas, ahora que están estas bolsas de moda de plástico, y tiene su propio negocio en casa. ¿Para qué? Para estar cerca de sus hijos. Está
con una riqueza increíble a nivel emocional, porque los ama y se siente amada. Seamos individuos multiplicadores de estas charlas tan nutridas. De verdad que les quiero agradecer a las dos, Dora y Magda, por estar con nosotros en Voces por la Infancia. Es un tema bastante complejo, pero también lleno de mucho amor. Si nos damos cuenta que hay personas que nos quieren apoyar, ayudar, así como ustedes, que en el campo y en muchas áreas de la comunidad están cerca, les agradezco porque más allá de un trabajo, yo sé que es una vocación lo que ustedes tienen y practican. Y a manera de frase, me gustaría que pensaran en alguna reflexión concreta mientras lo hacen. En mi mente tengo el romper con estos patrones de violencia y de crianza negativa para poder llevar la crianza positiva que necesita no solo la niñez, sino el país completo para poder tener ciudadanos distintos y que vayamos a la raíz, ¿no? Esa es la clave. Y creo que mi frase sería el poder luchar para nosotros ser padres llenos de amor, para lograr alcanzar a nuestros hijos también plenos y con felicidad. Eso creo que es lo que todos queremos. La violencia son comportamientos aprendidos. Lo interesante es que así como yo lo aprendo, también lo puedo desaprender. Entonces, invitamos a que desaprendamos esos patrones violentos. Como dice el experto en niñez y adolescencia, Sergio Paulo Piñeiro, el experto independiente de Naciones Unidas para el tema de violencia hacia la niñez y la adolescencia, él tiene una frase que es de UNICEF, es nuestro lema, y es que ningún tipo de violencia hacia la niñez y la adolescencia es justificable, pero todo tipo de violencia es prevenible. Y a eso vamos, a la prevención antes que la reacción. Y nadie nace violento. Eso es clave. Nadie nace violento. Eso es importante saberlo y hacer los cambios. Está en nosotros el poderlo realizar y, por supuesto, documentarnos adecuadamente. Y si no sabemos, preguntar. Así es correcto. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Muchas gracias. A la orden, gracias por el espacio. Voces por la Infancia de UNICEF siempre tendrá más ediciones para que nos puedan acompañar y que también compartan, no solo de una forma en redes sociales, como ya hemos aprendido, ¿verdad? De darle like, también hablar y decirle a nuestros familiares, escucha este podcast, míralo, porque realmente te va a ayudar para hacer un cambio en la comunidad. Este podcast ha sido elaborado con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de UNICEF y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea.